Vengan conmigo al capítulo 9 de Hebreos. Gracias también por orar por nosotros dos. Y fue muy lindo todo lo que Dios está haciendo también en Estados Unidos. El grupo, la verdad que es impactante cómo Dios está obrando también allá. Son casi 50 los alumnos en total de los 3 centros. Y la mayor cantidad de clases las estuvo dando el pastor. Así que estamos muy agradecidos. Y agradecido a Dios en primer lugar. Porque claro, hay momentos donde después de 1 año y medio que yo hablé con los pastores nuestros, Dios empezó a ordenar las cosas. Y claro, en un momento que Él estaba enseñando ahí, yo dije, solo Dios lo podía haber hecho. Solo Dios, porque acá tenemos alrededor de 80 alumnos, 50 ya, solo Dios. Solo Dios nos permitió eso. Y nosotros tenemos que aprender a valorar esas cosas porque realmente es el Espíritu de Dios que nos guió. Y verlo a Él enseñar, digo esto porque Él lo dijo, lo hago con todo mi corazón. Una persona que no terminó la primaria está enseñando por una universidad y la gente termina de enseñar y se queda para hablar con Él. Yo solo esto lo digo, si Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer con usted. Porque no tiene que ver con las capacidades nuestras, tiene que ver con Dios en nosotros. Cuando Pablo dice todo, es todo. Pero no porque Pablo tenía capacidades. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo. Y quizá hay gente acá que dice, pero en mi casa siempre me dijeron que era un burro. Él dijo que no pasó de 4º grado. Y vuelvo a repetir, doy solo el ejemplo porque lo comentó, pero si Dios lo está usando como maestro en la universidad y la gente lo ve así, ¿por qué no lo puede hacer con usted? Si Dios me restauró acá después de una crisis bien fuerte que yo estuve, y el domingo antes de irme le dije, que nosotros viajemos en avión no significa que somos más espirituales o mejores que ustedes. Significa que somos parte del cuerpo y nos toca hacer una tarea diferente. Pero es valorable todo lo que ustedes hicieron para que el martes tengamos esta organización que tuvimos. ¿Se entiende? Lo mismo que los profesores que quedaron acá. Porque a veces nosotros sobrevaloramos una cosa y no. En el cuerpo todo es importante. Y quiero que lo comprenda bien, que lo comprendamos bien. Si nosotros funcionamos en ese nivel, lo vamos a entender. Porque a veces escucho a gente predicadores, no, yo viajé por acá, como que eso le da un sitio mayor. Dios abrió la puerta y te hizo ir, pero los que quedan o en el lugar donde se desarrolla, es importante. ¿Entiende? Entonces, no entienda que hay límites porque a ustedes le dijeron que tenían. Recién me encontré con Diego y me dice, ¿cómo estás todo? Y dije, bueno, nunca estuve bien, o sea, dentro de lo que... Y mi papá dice, es que se golpeó de chiquito el nene, por eso quedó así. Siempre decía esa frase. A veces la familia te etiquetó, los amigos te etiquetaron y vos no saliste de esa etiqueta. Y venía a la iglesia y decía, cantá, pero crees que nunca Dios... No, es mentira, porque todo usted y yo lo podemos en Él. Todo, ¿ok? Solo hago esa aclaración o este relato. Mire, Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. ¿Lo tiene? Lo voy a leer en esta versión que es la Biblia Pellita. Porque si la sangre de cabritos, y de becerro, y la ceniza de las novillas rociadas sobre los que eran inmundos, los santificaba para purificación de su sangre, ¿cuánto más, pues, la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Esa era toda una simbología, ¿verdad? Ahora, mire lo que dice el capítulo 10 de Hebreo. Entonces, si todos esos animales podía purificar, ¿cuánto más la sangre de Cristo?
Porque la sangre, recuerde que él era lo único que no estaba contaminado con la naturaleza caída adámica que Jesús tenía. No se olvide que él portaba una naturaleza adámica caída como nosotros. ¿Escuchó? No, porque si no nosotros entendemos que él era superior. No. Él portaba una naturaleza caída como la suya y la mía. Lo único puro que había en ese cuerpo es la sangre, porque como la otra vez expliqué, la sangre se produce a través del semen del hombre. Y como el semen era divino, la sangre es divina. Por eso tiene tanto poder para limpiar. Cuidado con la idea de que él era un superhombre. Era un hombre con una naturaleza caída como la suya y la mía. Él tenía un espíritu humano y tenía un alma también. Y bueno, tenía un cuerpo. Pero a veces nosotros pensamos que no era... Sí, él tenía un alma, y el alma ¿qué hacía? Como la suya y la mía. Tiraba a lo natural, a lo terrenal. No era diferente. Ahora, ¿por qué él caminaba bajo la voluntad de Dios? Porque él entrenó su nueva naturaleza, la vida de Dios que estaba en él, porque estaba el Espíritu Santo. Él tenía el espíritu humano y tenía el Espíritu Santo que lo guiaba. Pero él determinaba a cada momento hacer la voluntad del Padre. Pero la objeción de su carne y de su alma era la misma que la suya y la mía. Tenía la misma tendencia a pecar que usted y que yo. ¿Lo escuchó? Porque a veces nosotros escuchamos, bueno, pero él era el Hijo de Dios. Sí, tenía, en él estaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero también tenía un cuerpo humano y un alma humana. Que tenía tanto apetito por las cosas terrenales como usted y como yo. Hebreos 10:19. Puesto que tenemos, hermanos míos, libertad de acceso al santuario por la sangre de Jesús, por una senda de vida que ahora inauguró para nosotros mediante el velo, es decir, su propia carne. Solo para que lo marque. Tenemos, hermanos míos, libertad de acceso al santuario por la sangre. Usted y yo tenemos libertad para acceder ahí. Ahora, esto era el tabernáculo. Acá estaba el altar de bronce, la fuente de bronce, que es donde se lavaban, o el lavacro. Acá estaba el lugar santo, que usted entraba y se encontraba con los panes sin levadura, una mesa acá, a la izquierda el candelabro, y de frente estaba el altar de incienso. Acá había una cortina bien gruesa que divide, que tiene muchos colores y todo eso, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y acá estaba el arca del pacto. El tabernáculo, estoy explicando el tabernáculo que Moisés tenía, no el templo de Salomón, porque el templo era... Pero este era completamente movible, tenían que desarmarlo completo y armarlo. Cuando la nube se iba a empezar a mover, acá estaban todos los hijos de Leví, distribuidos por familia. Y un poquito más atrás estaban las tribus. Esto, porque la puerta siempre se ponía para el lado este. En el lado este, no lo voy a decir todo porque es mucho y no es la idea. Recuerde, acá estaban todos los descendientes de Leví por familia, que eran los que trabajaban para armar y desarmar. Atrás de ellos iban las 12 tribus. Pero se disponían de acuerdo a cómo Dios lo había establecido. No iba cualquiera para cualquier lado. Se empezaba a desarmar el templo y todos ellos empezaban a desarmar el templo y a llevarlo.
los hijos de Leví, porque no lo podía tocar cualquiera. Y cuando se ponían en marcha, estas eran las 3 tribus que empezaban a ponerse en marcha, caminaban las 3 familias de Leví atrás de ellos, y después venían las otras 3 tribus del norte con las otras familias acá. Una vez que se movían las 6 primeras tribus, en el medio venía el arca. Y después se ponían a caminar las 3 familias que estaban en la parte oeste, de este lado, y después las que estaban en el sur. Imagínense, estamos hablando de más de 2 millones de personas. Había una organización para armar y desarmar. Y no cualquiera podía tocar todo lo que estaba acá. Cada uno tenía una función. Todo en Dios, cuando Pablo habla del cuerpo, habla de esto. Todos tenemos una función especial y específica en el cuerpo. Si usted no hace el trabajo que tiene que hacer, nos recarga a todos los demás. ¿Escuchó? Sí, ellos no es que salían corriendo, estaba todo completamente organizado. Cuando la nube se paraba, la columna de fuego, si viajaban de noche, ¿qué pasaba? Empezaban a ordenar todo así. Y cada tribu y cada familia de Leví sabía dónde se tenía que poner. Ahora, la particularidad es, recuerden, las 3 primeras tribus, las 3 primeras familias de Leví, las 3 segundas tribus, que eran las del norte, las familias de los hijos de Leví, y en el medio el tabernáculo. Figura, Dios tiene que estar siempre en el centro de nuestra vida. Esa es la figura. Ahora, ¿cuál es lo que en esta mañana quiero compartirle? Bueno, el tabernáculo se armaba con la puerta hacia el este. Había una sola puerta. Esta puerta se llamaba el camino. Acá en esta puerta venía el jefe de familia con el cordero. El sacerdote salía, lo revisaba al cordero por todos lados. El hombre le ponía la mano en la cabeza, confesaba sus pecados y los de toda su familia, porque el cordero iba a cargar con el pecado de todos ellos. Y acá en el altar de bronce es donde primero degollaba, se derramaba toda la sangre alrededor y después lo asaban. Esta puerta se llamaba el camino. Esto era lo que se llama el atrio. Acá podían moverse todos los sacerdotes, todos los de la familia de Leví. Pero acá, en esta segunda puerta, que era para entrar al lugar santo, se llamaba la verdad. A esa puerta se le llamaba la verdad. Ahora, ¿qué pasaba en el lugar santo? ¿Podía entrar cualquiera de los que estaban acá en el atrio? No. Estaba la familia de Vázquez, la familia Chamucero. No. Eso por hablar rápido. No, perdón. Eso por hablar tan rápido. La familia, díganlo, Chumacero. La familia Alfonso, la familia, ¿entiende? Acá no podían entrar, sino que había días que estaban a disposición cada familia de los hijos de Leví y tenían que ser todos sacerdotes. Recuerden que eran todos sacerdotes, pero eran todos levitas, pero no eran todos sacerdotes. Acá solamente entraban para cambiar los panes, para ponerle aceite a la lámpara y para sacar diariamente toda la ceniza que había en el altar de incienso. Pero se distribuía por familia. Esta última cortina que dividía, ustedes saben que en el lugar santo solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. Nadie más lo podía hacer porque moría instantáneamente. La presencia de Dios lo liquidaba. Por la misma gloria. Por eso en el cielo no hay ángeles en la misma presencia de Dios. Solo hay serafines y querubines que tienen 6 alas. ¿Vio cómo lo describe Isaías capítulo 6?
Dos vuelan, dos se cubren el cuerpo y dos se cubren su cara. Porque si se cubre la misma gloria. Ahora, el tema es, todos estos ritos y toda esta figura en Cristo se cumplió absolutamente todo. Entonces usted encuentra en el capítulo 10, el verso 19, puesto que tenemos, hermano mío, libertad de acceso al santuario. ¿Tengo libertad yo para el lugar santísimo? Absoluta. Por ejemplo, el otro día pasó una cosa con Belén. Nosotros viajamos con el apóstol, él tiene visado de la embajada argentina y yo tengo un pasaporte italiano. Como soy europeo, yo tengo que llenar una aplicación que se llama ESTA, donde me piden todos mis datos de vuelta, el lugar donde voy, qué voy a hacer. Yo lleno esa aplicación online, la envío, tengo que pagar $14, la envío y a la vuelta la embajada me pone welcome en Estados Unidos. Pero abajo en letra chiquita dice, el inspector de aduana, el inspector de migraciones puede negarle su entrada. Él tiene una visa otorgada por el gobierno, pero usted pasa por la migración y te empiezan a preguntar. A él, a mí, por eso nosotros llevamos también cartas y documentación extra. Ellos ya tienen la información nuestra, porque el consulado cuando le da la visa tiene toda la información del pastor Vázquez. Y cuando a mí me dan, aprueban la aplicación esta, que yo la tengo que hacer cada 2 años, ellos también saben toda mi información. Pero el inspector de migraciones vuelve a veces a preguntarte con detalle. Esta vez no, pero la otra vez me dijo uno, ¿dónde va? Bueno, yo soy pastor, vengo a dar una serie de conferencias. Ok, ¿dónde lo va a dar? Bueno, saqué el papel con cada lugar donde iba a estar, con la invitación. Guarde eso, me dijo. Dígamelo de memoria. Dígame el lugar y fechas. Claro, a mí me es más fácil, porque yo conozco los lugares y me acordaba la fecha. Pero a ver si te pones nervioso. Ahora, viajó Belén. Y es citizen, es ciudadana. Cuando usted entra para migraciones, dice citizen, ciudadanos y los demás. A ella no le preguntan qué viene a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo entrada directa? ¿Por qué usted y yo tenemos esa entrada? Porque alguien hizo el trabajo. Ahora, usted sabe que hay mucha gente. Imagínese esto, Belén tiene pasaporte americano. Imagínese si usted la ve haciendo la cola en el consulado americano. Dice, ¿qué está haciendo Belén? Voy a sacar la visa. ¿Cómo va a sacar la visa? Si soy ciudadana. No, pero por las dudas. O voy a llenar la aplicación de esta que vos llenás porque sos europeo. Y voy a pagar igual los $14. Porque le digo que cuando usted llena, cuando va a sacar la visa, son $185. Si te la dan, bien. Si no, ellos se quedan también con los 185. No te lo devuelven, digo. Ahora, con este ejemplo, si Belén hace eso, ¿no es ridículo que pague para algo que tiene que? Hay gente que cree que todavía tiene que hacer esfuerzo para acceder al lugar. ¿Sabe lo que usted está diciendo con eso? Lo que yo estoy diciendo cuando hago eso. Yo estoy menospreciando la obra que él hizo. Estuvo bueno, pero voy a meterle algo más. Usted imagínese al cónsul mirando el pasaporte de Belén americano y dice, vengo a hacer la visa. Se lo voy a leer para usted y para mí de vuelta.
Puesto que tenemos, hermanos míos, libertad de acceso al santuario por la sangre de Jesús, por una senda de vida que ahora inauguró para nosotros mediante el velo, es decir, carne. Hay gente que está haciendo el ridículo en lugar de ser agradecido y tener acceso al lugar santísimo todo el día, todos los días, sacando una visa para entrar cuando él ya... Ahora, esto era un velo bien grande. En realidad eran 4 cortinas en total. Vuelvo a repetir, no voy a explicar lo de los colores porque no es el centro del mensaje. Pero miren, venga conmigo a Mateo 27. A ver si llego al corazón donde quiero llegar. Pero si usted está haciendo algún esfuerzo por lo que Cristo ya hizo por usted, y como quizás habrá escuchado un montón de veces, como decíamos nosotros antes, hermanos, si usted quiere más de Dios, ore, ore, ore. Esfuerzo humano ante la obra perfecta de Cristo. Ese humanismo a nosotros, y principalmente a Dios lo rechaza. Porque son esfuerzos para lograr algo que ya Cristo lo hizo por nosotros. Por eso lo del pasaporte de Belén. Ahora, mire lo que dice Mateo. Mateo 27, 46. Si lo pones ahí, lo leo de ahí. Como a las 3 de la tarde, recuerde que él es capturado a la noche del jueves, pasa toda la madrugada, desde donde tenía el gobierno, la oficina, Pilato, y donde estaban los sacerdotes. Él pasó toda esa noche. ¿Cómo? Sí. A las 6 de la mañana es cuando lo crucifican a él. Pero había pasado toda la noche burlándose, riéndose, escupiéndolo, trayéndolo de Pilato donde estaba el Sanedrín, pasándolo, porque ¿qué estaban haciendo ahí ellos? Lo mismo que el sacerdote hacía cuando iba a ver el cordero, si no había defecto. Pasó por los 3 juicios. El primero, el del Pilato, ¿qué dijo? Yo no veo que haya pecado nada. Delante de todo el concilio, el Sanedrín, ¿qué dijeron? El sumo sacerdote dijo, es mejor que muera un inocente que todo polvo. Y tercero, juicio fue el de Dios. Si él hubiera tenido un pensamiento solo de pecado, nunca se hubiera levantado. Este relato que estamos leyendo ahora es el final de la crucifixión. Por eso vuelva. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El siguiente, por favor. Cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí, dijeron, está llamando a Elías. Aunque era una palabra en arameo que él estaba usando. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, le puso una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Porque era una manera, es como si le dieran anestesia. El siguiente. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Siguiente. Entonces Jesús volvió a gritar con toda su fuerza y ese es el espíritu humano. Ya el Espíritu Santo, cuando Él grita, ¿por qué me has abandonado? Porque el Espíritu Santo ya había salido. Ese espíritu que está saliendo ahí es su espíritu humano. ¿Vio cuando nosotros decimos tiró la pata? El espíritu cuando suelta el cuerpo lo sacude. Por eso nosotros usamos esa cosa bien coloquial. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. El 51, por favor. En ese momento, en ese mismo momento que su cuerpo es crucificado, la cortina del santuario, del templo, se rasgó. ¿Cómo se rasgó?
ese mismo, vio que decía el versículo que era su carne. ¿A qué se refería? A esta cortina, que hacía separación para que la gente no pudiera tener acceso al lugar santísimo. Cuando Él está crucificando su cuerpo, la obra que Él hace que la cortina se rasgue. ¿Y arriba? Vamos a leer los otros evangelios, que es lo que dice, de la misma situación. Necesito hacer esto para explicar bien cómo la obra es tan perfecta y todo esto no fue improvisado por Dios, ya había sido consumado antes de la fundación del mundo. O sea, en el Cairo de Dios ya había sido realizada la obra. Lo que se tenía que realizar era en el Cronos, o sea, en el tiempo nuestro. ¿Se entiende? Venga conmigo a Marcos 15, versículo 33. Marcos capítulo 15, versículo 33. Recuerden que de los 4 evangelios, los únicos 2 que eran discípulos eran Mateo y Juan. Ni Marco era discípulo, ni Lucas tampoco era discípulo de Jesús. Ellos reciben información. Desde el mediodía y hasta la media tarde, esos son las 3 de la tarde que estaba hablando Mateo. Recuerde que la crucifixión llevó desde las 6 de la mañana, después de él haber padecido toda la noche. Desde el mediodía hasta la media tarde quedó toda la tierra. ¿Cómo? Ahora, esto es pleno día. Del mediodía, desde las 2 hasta las 3, se le llama mediodía porque es el día cuando cae el sol pleno sobre la tierra. De hecho, no hace sombra. Usted pone o mira el árbol y no hay sombra para este. Tiene que quedarse abajo el árbol para la sombra. Ok, el siguiente. A las 3 de la tarde Jesús gritó de voz en cuello, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Repite lo que había dicho Mateo. Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron, escuche, está llamando a Elías. Cero revelación los tipos, pero bueno, porque vuelvo a repetir, es una palabra en arameo, no es que estaba hablando en griego. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, lo puso en una caña y se lo ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Ahora, si era el pleno día, ¿por qué se puso completamente oscuro? Porque ahí estábamos nosotros también. La oscuridad la produjo su pecado y el mío. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. A usted y a mí la salvación es gratis, pero a él le costó la vida. El siguiente. La cortina del santuario del templo se rasgó en 2, vuelvo a repetir, de arriba a abajo. El 39. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y a ver cómo murió, dijo, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Uno más, por favor. Algunas mujeres miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Jacobo y el menor de José y Salomé. Es bastante parecido el relato con Mateo. Da algunos detalles diferentes, pero es muy parecido. Espero que cada uno de los que estemos acá valoremos más el sacrificio de lo que hemos hecho hasta ahora. Porque muchas veces yo creo que no dimensionamos todo lo que Él hizo. Y cambiamos cosas terrenales por las cosas eternas que Él nos ha dado. No sabiendo que lo que tenemos es un precio. Nosotros cambiamos cosas pasajeras por cosas eternas sin ni siquiera ponernos colorados.
Muy bien, vamos a Lucas capítulo 23. Mire lo que dice Lucas capítulo 23. Con respecto al mismo hecho, el mismo momento y todo lo que está sucediendo alrededor. Lucas 23, 44 en adelante. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en esa oscuridad, producto de todos los pecados. Los hombres y mujeres que ya habían pasado, los del Antiguo Testamento y todos los que íbamos a venir, y entre ellos estábamos cada uno de nosotros. Plena luz del día y de repente oscuridad absoluta. Y lo produjo su pecado y el mío. ¿Por qué Dios descarga ahora el pecado de todos nosotros? Porque ya el Espíritu Santo había salido y el Espíritu no puede tener contacto con el pecado, y Dios ahí descarga todo el pecado de nosotros. ¿Escuchó la frase que dijo Fabián? Que entre el Padre y el Hijo hay ¿cómo? Un disfrute constante, un deleite. ¿Cómo cree que se sintió el Padre en ese momento? De verlo a su Hijo sufrir. Y sufriendo, no lo merecía. Recuerde que Él fue completamente sin pecado. ¿Cómo se sentía el Padre verlo sufrir al Hijo? ¿Y cómo se siente Él cuando nosotros elegimos las cosas terrenales en lugar de las eternas? Con todo lo que le costó al Hijo y a Él. Porque cualquiera de los que son madres y están aquí, si su hijo está pasando por un asunto de enfermedad, usted dice, prefiero que me toque a mí y no quiero ver sufrir a mi hijo. Él estaba, hermano, descargando el pecado de todos nosotros sobre su único hijo. Porque hasta ahí Él era el unigénito. Después, cuando resucita, pasa a ser el primogénito de cada uno de los que estamos acá. Pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo, ¿qué pasó? De vuelta, vuelve a hablar. ¿De qué estaba hablando? ¿O de qué está hablando ahí? Esta cortina. Lo que dice Hebreos, que ahora tengo un camino nuevo de entrada, directo. No necesito visa. No necesito esfuerzo de mi carne, no necesito hacer buenas obras para tener acceso. El camino lo hizo Él a través de la sangre. No un poco, toda su sangre derramó, porque no se guardó nada. Uno más, por favor. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y estoy hablando del espíritu humano. Y al decir esto, expiró. Recuerde que cuando el soldado romano lo ve que él inclina la cabeza, le atraviesa con la lanza el costado, que esa es la figura de donde nace la iglesia, del costado de Cristo. Como de Adán, del costado, sacaron la costilla de donde nace la mujer, nosotros fuimos sacados del costado como iglesia. Por eso la iglesia no es terrenal, es celestial, porque fue sacada del costado de Él. De la misma manera que de Adán fue sacada la costilla. Usted sabe que si las contamos, el hombre tiene una costilla menos, ¿no? O sea, está comprobado esto. Pero la costilla esa cubre justo los órganos principales del cuerpo del hombre. Por eso es tan importante para Cristo la iglesia, y por eso dio la vida por Él, por ella. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. Si no le gusta la cara del que está al lado, problema suyo, pero es parte del mismo cuerpo. Míralo. David me mira raro, como dice, no me cae muy bien el gordito. Soy parte del mismo cuerpo, David. Sorry. Yo tengo una mala visión así, porque dormíamos en el mismo cuarto, pero en camas separadas. Digo porque varias veces dormimos juntos y la pasamos muy bien. Ahora está resistiendo mi compañía, no sé por qué.
Pero la pastora nos dejó en el mismo cuarto, pero con camas separadas. Pero del lado mío había el radiador nosotros decimos radiadores donde está la calefacción. Y en algunos días ya la aprendí porque estaba, la verdad que Dios nos guardó porque normalmente en noviembre ya hace mucho frío y no lo hizo. Pero tenía una imagen rara porque tenía la ropa interior del apóstol ahí que se estaba secando. Dije, mira, yo estoy orando, me estoy despertando, ¿podés cambiar de lugar la ropa interior? Es una cosa un poco extraña. Bueno. Sí, gracias. Pero justo, o sea, estoy así, abro los ojos y la ropa interior colgada ahí, no me falta. No, era para tirar, la verdad que no era para guardar, era para tirar. Muy bien, vamos a Juan ahora. Capítulo 19, versículo 28. Recuerde la idea principal. Si yo tengo acceso directo, ¿qué hago deambulando por diferentes lugares en lugar de entrar a la misma presencia? ¿Qué hago poniéndole la cabeza para que algún profeta me profetice? Que alguien ore para que yo entre. El acceso es para todos. No es que Jesús lo ganó solo para nosotros que estamos en el púlpito. El acceso lo ganó para todos. No es que te pide identificación, dice, ¿vos qué sos? El derecho legal te da de ser hijo. O sea, nosotros nunca planeamos que Belén iba a nacer en Estados Unidos. O sea, nosotros no hicimos cuando nos casamos, gracias, dice, bueno, ok, tenemos hijos argentinos, vamos a hacer uno en España y vamos a hacer uno. No, para nosotros fue un hecho ocasional, pero para Dios no. Que usted naciera no es mérito. O sea, a veces dice, bueno, yo elegí nacer ahí. No, estábamos pastoreando ahí y estaba ahí, nació en Belén. Que usted sea parte del reino no fue mérito personal de ninguno de nosotros. Mas a todos los que le recibieron, Dios le dio el derecho legal de ser hijos. Ok, 19:28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, que ya se cumplía la escritura, dijo, tengo sed. Bueno, y explica versículo 29, y allí una vasija de vinagre, se la acercaron a la boca, que nunca tomó. El 30, por favor. Al probar Jesús el vino, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Uno más, por favor. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser un día muy solemne, así que le pidieron a Pilato ordenar que quebrantara las piernas y los crucificados bajaran enseguida, porque cuando le rompían los huesos, abajo tenía una tablita la cruz, como estaba así, todo el esfuerzo hacía que los pulmones no recibieran suficiente aire por todo lo que le pasaba con las costillas. Entonces la tablita hacía que se ponga un poco de pie y de esa manera poder respirar y volver a estar. Era una tortura, no era una muerte muy agradable, era una tortura. Por eso maldito todo aquel que cuando lo va a hacer con él, no lo va a hacer indudablemente porque ya había muerto. Ahora, ¿por qué habla de la preparación para la Pascua? Porque era todavía viernes. Eran las 3 de la tarde. Pero para el judío el sábado empieza el viernes a las 6 de la tarde. Para nosotros el día lo contamos mañana, mediodía y noche. Pero el judío no cuenta así el día. Para ellos el día sábado comienza el viernes cuando el sol baja. A las 6 de la tarde. Ya para ellos es sábado. Por eso si usted va tanto a 11 como a la avenida Avellaneda, se va a encontrar entre las 5 y las media de las 6, todo lo que son judíos ortodoxos. Que entre paréntesis, en el viaje de vuelta viajamos con un montón de judíos ortodoxos, ¿verdad? ¿Cómo? Más de 20 judíos ortodoxos, todos con esas cositas acá. En un momento lo veo porque se levantaban, se ponían un trapo, porque no me acuerdo cómo se llama, y se ponían a orar. Y hacían celebración. Entonces le dije, mirá que están orando. Me dijo, ¿a quién le oran? ¿Qué sé yo? Preguntarle a ellos. O sea, yo estoy informado. Sí, eso, un manto acá en la cabeza. Y nosotros orábamos así.
Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primero, al hombre, y que había sido crucificado con Jesús, y luego al otro. Un poquito más allá también. Pero cuando se acercaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, y no le quebraron las piernas, porque el Salmo dice eso, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante brotó sangre y agua, que eso es símbolo que, según lo que me explicaron a mí, que estalló el corazón. O sea, el corazón no puede resistir y brota del costado de todo eso. ¿Por qué estalla el corazón? Vuelvo a repetirlo, no fueron los romanos los crucificaron, no fueron los judíos, fue su pecado y el mío. Ahora, cuando él muere, el velo se rasga. Bueno, esto sería el velo. De arriba hacia abajo, porque la obra es perfecta porque Dios la hace. Y se produce cuando la carne de él es crucificada. Ahora, escucha acá. Cuando usted y yo no crucificamos la carne y queremos obrar, ¿qué hacemos con el velo? Lo volvemos a juntar. Y lo juntamos, ¿sabe cómo? Es como un cierre que hacemos. De abajo hacia arriba. Jesús la obra cuando crucifica su carne, hace que el velo se abra de arriba abajo. ¿Para qué se abre el velo? Para que usted y yo tengamos acceso directo a esto. Y entramos por la obra de Cristo. Pero cuando usted y yo obramos en la carne, nosotros cerramos el velo y no vemos lo que hay detrás y no podemos manifestar revelación de Dios. Aunque usted puede tener mucho conocimiento, pero usted no está obrando en el Espíritu, usted está operando en su propia carne. Y en lugar de que el velo se abra más, el velo se cierra, se vuelve a unir. Porque lo que hace que el velo se abra es la carne, crucificada, muerta. Y como el otro día explicó bien Fabián, no tiene que ver con los dos palitos esto. Porque nosotros enseguida, cruz, hablamos de dos palitos. No. Para Jesús sí fueron dos palos que lo crucificaron. Pero para nosotros es la obra del Espíritu Santo llevando nuestra naturaleza caída y crucificándola. O sea, muriendo a toda nuestra vieja naturaleza. No son dos palitos lo que funciona con nosotros. Es el Espíritu Santo. Cuando usted se niega a sí mismo, el Espíritu Santo hace la obra de crucifixión de su carne y su alma para que brote el Espíritu Santo y obre a través de mi espíritu. Ahora, si para nacer en el reino tiene que ser una obra del Espíritu, para vivir en el reino tengo que vivir en el Espíritu. No puedo operar dentro del reino si nací de nuevo y no fue por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios y a través del Espíritu. No puedo operar en el reino bajo condiciones humanas. De la misma manera que entro por el Espíritu al reino, de la misma manera debo caminar en el Espíritu en el reino. Porque es una obra espiritual, no es una obra que se realiza en lo natural. Ahora, cuando el velo está abierto, y esto es lo maravilloso, Dios revela todo lo que hay detrás. Esto que era el atrio, acá solo estaban las cortinas exteriores, pero era todo a cielo abierto. Ahora, acá cuando entraba al lugar santo, lo que iluminaba este lugar era el candelabro. Pero cuando usted entraba al lugar santísimo no había luz. Lo que iluminaba ese lugar era la gloria misma de Dios. El sumo sacerdote entraba a tientas. Cuando usted y yo caminamos en el Espíritu, usted y yo tenemos que caminar con los ojos cerrados, porque no puedes hacerlo por obra natural. Es el Espíritu el que nos guía. Por eso nos cuesta tanto a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver con nuestros ojos físicos. No, la idea es que usted entre y yo entremos con los ojos cerrados para que sea el Espíritu Santo que me está guiando. Vuelvo a repetir, acá había lugar natural, luz natural, perdón. Aquí estaba el candelabro, pero acá era completamente oscuro. ¿Por qué era completamente oscuro? Solo la gloria de Dios se iluminaba. Y el otro día recordamos en el discipulado el salmo que dice: en tu luz veremos la luz. Dice, ¿está jugando con las palabras el salmista? No, es la única manera que usted y yo veamos la luz es cuando Él
abre el velo de arriba abajo y la luz de Él ilumina la luz. No es propia. En tu luz veré la luz. Salmo 119. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Es lámpara, pero también es lumbrera. Trae luz, pero ilumina también tus pasos. En el lugar santísimo, que es el lugar que tenemos acceso, porque acá morían los animales, el sacrificio, esta es la fuente que se lavan las manos y los pies y después entraban. Usted ahora, y recuerde, la primera puerta se llamaba el camino, la segunda puerta se llamaba la verdad, que era entrar al lugar santo, y la tercera puerta se llamaba la vida. ¿Se acuerda que uno que caminó por esta tierra dijo, yo soy el camino? ¿Los judíos sabían lo que estaba diciendo? Sí. El asunto es que la carne de ellos no les dejaba ver. Estaban ciegos, aunque veían por el velo. ¿Qué era el velo? Su propia carne. ¿Qué es lo que a nosotros nos veda la presencia y la revelación de las cosas de Dios? Nuestra propia carne. Es el diablo, es el... Aunque le parezca raro, hay cosas que usted y yo no experimentamos, aunque tenemos directa entrada ahí. Belén hacía 16 años que no iba a su país. Hay un montón de cosas que se perdió en esos 16 años. Ella lo quiso recuperar en 10 días, pero no alcanzó, porque el hermano iba para todos lados. Lo dejó recansado, pobre hermano. Encima es un hombre mayor, ya, pobre. ¿Ella podía haber ido en cualquier momento? Sí. No necesita aplicar. Uno de los profesores que tiene que viajar y no tiene visa, llenó la aplicación. Mandamos los $185 en julio de este año y la cita la tiene para junio 18 del año que viene. Un año. Y ya ha capturado los $185. Es todo el trámite que tenemos que hacer para que viaje. El velo se rasgó. No lo vuelva a unir con su carne. Que yo no lo vuelva a unir con mi carnalidad. Mantengámoslo abierto para todo lo que Dios tiene para ministrarnos allá adentro, en la intimidad. ¿Cómo? En el disfrute, exacto. No te alcanza a escuchar. Si yo quiero ser parte de ese disfrute que decía recién la pastora Adriana, el velo tiene que estar abierto. Y para que el velo se mantenga abierto, tengo que crucificar todo lo que la naturaleza caída tiene en mí. Termino. Le costó mucho. Lo hizo por amor. Y lo tendría que repetir, lo volvería a hacer. Porque para Él, tú personalmente, individualmente, vales su propia sangre. No lo dudaría, aunque fuera solo la única persona que estaría sobre esta tierra, Él vendría igual a morir por ti. Pero el sacrificio del cuerpo que hace que el velo se rompa en el corazón, porque Él tenía acceso al Padre, no necesitaba morir, no necesitaba sacrificarse. ¿Lo entendemos eso? Lo hizo para que usted y yo tengamos entrada, acceso. Los ángeles no pueden entrar. ¿Usted sabe que no pueden entrar los ángeles? Estoy hablando de la mismísima presencia de Dios. ¿Están en el cielo? Sí, están en el cielo, pero no la misma presencia. Usted y yo tenemos acceso a la mismísima presencia. Y el acceso, ¿sabe por qué nosotros no somos consumidos? Porque Él ve la sangre. Porque la muerte de Él y la sangre de Él impide que la gloria me elimine.
como sucede con los ángeles si se le ocurre entrar. Hoy es un día de votación, hay gente que está preocupada, todo. Nosotros tenemos que estar seguros quién nos gobierna a nosotros. Porque le quiero decir esto que me vino a la madrugada cuando estaba orando. Aunque nos gobiernen los dos, ¿cómo estamos? No nos sacan. Usted y yo vivimos en un ámbito diferente. Recuérdese, usted sabe que hay un momento, el otro día estaba viniendo para acá, no sabía si iba a la iglesia de Plainfield, si iba a la iglesia de Elizabeth o si iba a Pensilvania. Estaba perdido tiempo y espacio. Porque hay momentos que me cuesta aclimatarme. O sea, un montón. Aunque le parezca extraño. No, son casi 11 horas de viaje. Y esta vez la hicimos en directo, otras veces la hemos hecho con una parada intermedia. Pero de verdad lo digo, David, me cuesta aclimatarme. Y noto que a algunos les cuesta aclimatarse de vivir en el reino. Y les voy a dar un ejemplo que me pasó. Los primeros días, cuando yo estoy en la casa del pastor, todo el tiempo que bajo del auto, estoy mirando para atrás. ¿Entienden así? Porque estoy todavía con el cuerpo allá, pero mentalmente todavía pienso que estoy acá. La otra vez bajó él y tiene 4 hijas, este pastor donde nos hospeda, y 3 venían en su propio coche. Entonces él abrió una camioneta grande que tiene, abrió la puerta de atrás, abrió la puerta del garage, abrió la puerta de la casa, 10:30 de la noche entrando nosotros y saliendo con bolsas que habíamos comprado en el supermercado. Usted imagínese yo. Dije, Oleano, no, en serio lo digo después. Dice, pero ¿por qué se pone así, pastor? No, porque esto en Argentina nos puede costar la vida. Digo, ¿y las chicas qué hora vienen? Tranquila, vienen en su coche. ¿Por qué se preocupa? Y en sentido, después me pasa acá. Cuando vengo totalmente relajado. Y Graciela dice, ¿te podés apurar? Porque Graciela es como el Espíritu Santo, pero con un poco de limón. O sea, te dice las cosas. Yo lo pensaba, ¿por qué me cuesta aclimatarme? Porque hay gente que le cuesta aclimatarse y entender que estamos en el reino, no en el sistema que nos rodea. No nos podemos involucrar en todo lo que sucede alrededor, porque nosotros le pertenecemos a Él. Somos su especial tesoro. Disfrutemos de eso y recuerde, tenemos entrada. Entremos ahí y, como dijo recién Adriana, deleitémonos junto con el Padre. Porque el deleite no es solo Padre e Hijo, es para todos los que estamos en Cristo. Señor, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias porque la obra ha sido tan buena, tan perfecta. Nunca a un ser humano se nos hubiera ocurrido lo que a ti, para dar la vida por personas tan simples como nosotros. Y cuando el otro día veía al apóstol enseñar en la universidad, decía, esto es gracia pura que nosotros estemos aquí, liderando este grupo de enseñanza. Cuando pensaba, ¿por qué nos elegiste? ¿Qué hicimos de diferente? Y sentí tu voz que no habíamos hecho nada diferente, solamente era una elección. Y agradezco por eso, Señor. Pero permíteme entrar al lugar santísimo. Permíteme entrar al lugar santísimo.